Desde el Centro Cristiano El Elyon, con nosotros el mensaje de la Palabra de Dios. En este día quiero invitarte a descubrir algo, o más bien a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. El ejército del reino, diga conmigo, aquí en esta casa está el ejército del reino. Somos nosotros del ejército del reino. Vamos para Joel 3. Cuando llega me va diciendo amén, me ayuda con un amén. Joel 3:9. Y la palabra de Dios dice así: anuncien esto entre las naciones. Esta es la versión Peshita, la Biblia que respeta el arameo, ¿sí? Entonces dice así: anuncien esto entre las naciones. En alguna Biblia dice promulguen, anuncien. Proclamad también, pregonad. Bueno, como en su Biblia diga, en esta que respeta el arameo dice: anuncien esto entre las naciones. Consagren la guerra. Levanten a los hombres valientes. Acérquense y suban todos los guerreros. Forjen espada de sus rejas de arado y lanzas de sus hoces. El débil dirá: fuerte soy. Reúnanse y acudan todas las naciones de alrededor. Acérquense, pues allí romperá Yahweh su poderío. Mire la palabra de Dios cómo menciona en el último tiempo cómo Dios va a movilizarnos y cómo Dios quiere que nosotros entendamos que lo que ha de venir en este tiempo es el empezar a verse los hombres y las mujeres de guerra. Y los hombres y las mujeres de guerra se van a ver dentro de la iglesia. Los hombres y las mujeres de guerra se van a ver dentro de la iglesia. Se van a levantar dentro de las iglesias hombres de guerra y mujeres de guerra. No los vamos a ver por Facebook, no los vamos a ver por YouTube o por cualquier otro lado. Se van a ver dentro de las iglesias los hombres de guerra, las mujeres de guerra que Dios manda a llamar a que se levanten, a que se pongan de pie, porque ya terminó el tiempo de estar sentado, ya terminó el tiempo de estar esperando. El Señor les dice: es el tiempo de levantarse. Yo los estoy llamando porque voy a mostrar mi poderío, voy a mostrar mi gloria. Muchos en este tiempo se están mofando o burlándose de la causa de Jesucristo. Muchos se están burlando
de lo que le pasa a los cristianos, a los seguidores, a los hijos de Jesucristo. Se están burlando viendo cómo violan a sus niñas, viendo cómo toman a sus doncellas. Se están burlando viendo cómo asesinan y matan a sus padres y a los niños de brazos. Ver a los propios hijos más grandes, ver cómo los asesinan. Pero el Señor está diciéndole a la iglesia: no estoy ausente de todo lo que está pasando. Me estoy poniendo de pie y doy la voz de orden para que mi ejército se levante. Y créame que hay muchos que ignoran qué tipo de ejército tiene el Señor. Hoy vamos a conocer uno de ellos. A pesar de que nosotros somos sus hijos, lavado y comprado con la sangre, el Señor cuenta con un ejército innumerable, incontable. Nosotros somos uno de ellos. ¿Quién se va a atrever a burlarse del Señor? ¿Quién se atreve a burlarse de Dios? Muchos se están burlando de Dios. El mundo se está burlando de Dios. La gente se está burlando de Dios. Pero Dios se está levantando en este tiempo. Efesios. Me gusta cuando Dios nos habla o nos dice en Joel, ya vamos a ir a Efesios. Me gusta cuando Dios nos habla y nos dice en Joel 3:9, consagren la guerra. ¿Cómo dice en alguna otra Biblia? Anuncien la guerra. Joel 3:9, vuelva, por un instante vuelva. Proclamen guerra. ¿Cómo dice? Aquí esta Biblia dice, consagren la guerra. Ahí dice pregonad, en otras dice proclamad. Me gusta la palabra consagrar. ¿Sabe qué significa consagrar? Dedicar algo a una causa. Y en esta casa Dios nos está llamando a consagrar guerra, a levantarnos como guerreros. Nos está llamando el Señor a que nosotros seamos de ese ejército que Él habla en su palabra. Por eso me gusta esta palabra, consagren la guerra. Hoy vamos a consagrar guerra. Y usted va a decir, ¿cómo será eso? Usted ya se va a dar cuenta. Vamos a ir corriendo por pasaje bíblico y usted va a decir, yo me declaro en guerra, yo me levanto a la guerra, me levanto, no dudo, yo me levanto en este día porque soy un guerrero del Dios Todopoderoso. Entonces dice, consagren la guerra. Y aquí me gusta esto, levanten a los hombres valientes. Aquí hay muchos hombres valientes. Aquí hay muchos guerreros. Aquí hay muchas guerreras. Aquí hay muchos que no le importa lo que pueda estar sucediendo en su entorno. Solo le importa aquel que lo salvó, aquel que lo recogió, aquel que lo puso en un lugar seguro, aquel que secó sus lágrimas, aquel que lo sanó, aquel que le trajo paz en medio de la tormenta. A ese responden. A Él respondemos. Ahora sí. Vamos déjelo ahí apuntado porque vamos a volver luego a Joel. Pero vamos ahora para Efesios. Efesios 6. Mire lo que dice Efesios 6. Y me gusta porque la palabra nos va llevando a nosotros a un entendimiento y a una comprensión hasta que entendamos nosotros quiénes verdaderamente somos nosotros y para qué fuimos enviados verdaderamente a la tierra. Efesios 6:12. Porque su lucha
no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poderes de este mundo de tiniebla y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Porque nuestra lucha no es, tu lucha no es contra tu hermano. Tu lucha no es contra tu hermana. Tu lucha no es contra la gente que no viene a la iglesia. Tu lucha no es contra ellos. Tu lucha es contra algo que no se puede ver, pero que opera en el corazón de la gente, que opera en el corazón del burlador, que opera en el corazón del rencoroso, de aquel que no perdona. Tu lucha es contra esos espíritus, los espíritus que desean el mal en contra de tu familia, que no te pueden ver un instante feliz, que no desean verte feliz. Tu guerra es contra esos espíritus, porque esos espíritus están en guerra en contra de ti. No quieren que seas feliz, no desean que tú tengas un matrimonio estable, no desean que tengas un trabajo estable, no desean que tu negocio progrese, no desean que las cosas te vayan bien. Contra ese o contra esa potestad o contra esa influencia es nuestra guerra. Por ahí sé que la gente se burla de esta casa, de esta iglesia. Se burlan cuando en esta casa o en esta iglesia suceden cosas. Pero no somos nosotros los que estamos en guerra contra carne y sangre. Nosotros estamos en guerra contra los espíritus que operan en el corazón de ellos, contra los espíritus burladores, contra los espíritus de rencor, contra los espíritus de ira, contra los espíritus que operan y que no pueden perdonar. Contra esos espíritus estamos en guerra. Por eso es importante entender que nuestra lucha no es con arma, con pistola, con ametralladora. No es nuestra lucha con ese tipo de armas que vamos a ganar la batalla. Nuestra batalla está declarada, pero vamos a ir conociendo algunos de los puntos importantes para saber nosotros por qué debemos marchar a la guerra o por qué verdaderamente estamos en guerra o cuándo comenzó toda esta cuestión. Éxodo. Quiero decirte esto. Anótalo como eslogan si quieres. Nuestro deber es levantarnos y mostrarnos como valientes. La gente está esperando algo de esta iglesia. La gente está esperando algo de esta iglesia. ¿Y sabe lo que va a ver la gente? Es un ejército levantándose, es un ejército poniéndose de pie, es un ejército puesto de pie. Eso es lo que va a ver la gente que está mirando esta iglesia. Éxodo 15:3. ¿Cuántos fueron llamados para retroceder? ¿Cuántos fueron llamados para poner como los perritos cuando los perros le pega un grito? ¿Qué hace el perro? Cuando le dice a usted, pasa para adentro, ¿qué hace el perro? Pone la cola entre las patitas. Usted fue llamado a eso. Cuando el adversario le dice, ven para acá,
Cuando le declara la guerra, ¿usted qué fue llamado a poner qué? ¿La misma actitud? No, nosotros no fuimos llamados a perdición, más bien fuimos llamados a ir a proclamar que vamos a estar en victoria y que vamos a alcanzar el objetivo de Dios. Éxodo 15, 3. Jehová, o en esta Biblia dice Yahweh, es poderoso y guerrero. Yahweh es su nombre. Jehová, varón de guerra. Jehová, hombre de guerra. Jehová, Dios de guerra. Y déjeme decirle esto. Si Jehová es varón de guerra, si Jehová es el guerrero por excelencia, ¿nosotros quiénes somos? ¿Y sus hijos qué van a hacer? Guerreros también. Si Él es nuestro Padre y Él es guerrero, ¿qué cree usted? ¿Que Él nos va a poner qué? ¿Un espíritu de qué? Un espíritu de guerra, un espíritu de guerrero, un espíritu de levantarnos, un espíritu de ir en contra de todo sometimiento. Cuando Jesús estaba en el infierno, los demonios estaban haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el infierno. Había cargado con todos los pecados de la humanidad y ahí entonces estaban haciendo fiesta. Pero Jehová, Dios de los ejércitos, guerrero poderoso, vio que eso era injusto. Dios se levanta cuando hay injusticia. Dios se levanta cuando hay injusticia. Cuando hay injusticia en contra de tu familia. Cuando hay injusticia en contra de tu finanza. Cuando hay injusticia en contra de tus hijos. Cuando hay injusticia en contra de un liderazgo. Cuando hay injusticia en contra de una iglesia. Él se levanta y comienza a cambiar las cosas. Él se levanta y comienza a cambiar la atmósfera de la ciudad. Y créame que Dios está puesto de pie en este tiempo. Está puesto de pie en este tiempo, en esta ciudad. Porque Él sabe que han tocado la niña de sus ojos. Han tocado a la iglesia. Han tocado y Él se ha puesto de pie. Y créame que dura cosa es dar contra el aguijón. Dura cosa es dar contra la iglesia. Si Jehová es varón de guerra, nosotros somos también guerreros. Todo guerrero siempre está al servicio de su general, de su comandante, de su capitán. Mande mi comandante, mande mi capitán, mande. Porque eso es así. Todo soldado que está en una guerra, todo hombre de guerra, ¿qué hace? Responde a las órdenes de su superior. ¿Cuántos se consideran hombres y mujeres de guerra? ¿Cuánto entienden que papá Dios es el que nos manda órdenes para que nosotros nos movilicemos en órdenes? Estaba leyendo muy tranquilo. Si quiere lo puede anotar. Estaba leyendo Joel 3, Joel 2, Joel 3. Muy tranquilo lo estaba leyendo. Y estaba leyendo cómo Dios hablaba de su ejército. No lo voy a leer, pero me gustaría que usted sí lo lea. Cómo su ejército le responde. Y mencionaba cómo su ejército escalaba los muros, cómo su ejército bien ordenado, uno tras otro. Y dice que no avanzaba uno si el otro no avanzaba. Nadie se atropellaba, nadie se pasaba por encima. Y todos moviéndose hacia la dirección de la orden de aquel que los enviaba a la guerra. Me quedé
por un momento con mis ojos cerrados y me imaginé un ejército incontable, marchando bajo la orden de aquel que es el Dios poderoso. Solo los guerreros, los verdaderos guerreros, pueden oír la voz de aquel que les manda. El gran guerrero que es Jehová, Dios de los ejércitos. Todo guerrero siempre está al servicio de su general, de su capitán. Mire, Mateo 20:27. Vayamos para allá y vamos a encontrar a un Jesús mostrándose como un servidor, respondiendo ¿a qué orden? A la orden de Papá Dios. (20, 27 y 28). Y el que entre ustedes desee ser el primero, sea su siervo, tal como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por mucho. Jesús vino siendo el Hijo de Dios, mostrando la autoridad del Hijo de Dios. Y él decía, no hago nada sin que el Padre me diga que lo haga. No me muevo sin que el Padre me diga que me mueva. No echo fuera demonios si el Padre no me autoriza. No hago algo si no me lo autoriza. Sujeto, pero servicial. Él estaba al servicio. Lo entregó todo. Y un hombre de guerra, una mujer de guerra, lo entrega todo, lo da todo. Si nosotros somos sus hijos, estamos entendiendo que debe haber una entrega de parte de nosotros. Debemos entregar nosotros. Aún, como dijo mi apóstol, entrega. Y le digo a mi apóstol, lo he entregado todo. Entrega lo que te queda. Y no sé lo que ya me queda. Entrega tu voluntad. ¿Cómo? Es que yo ya me rendí, ya rendí todo. Entrega tu voluntad. Cuando entregamos la voluntad significa que no es nada a lo que nosotros creemos que había que hacerse, que no es como nosotros creemos, sino como Él disponga, cuando disponga y como Él disponga. Y ahí te das cuenta y ahí comprendes que tienes que entregarlo todo. ¿Cuántos quieren ser guerreros entregados? A ver, no los oigo. Guerreros entregados. Hombres de guerra, mujeres de guerra entregados. Mujeres de guerra. A ver, mujeres de guerra entregadas. Hombres de guerra entregados. Siempre al servicio. Él siempre se mostró como servicial. Jesús se mostró como servicial. Y un hijo, entonces, aún más, debe mostrarse como servicial. Estar al servicio. Estar atento. Cuando alguien está trabajando, dígame, ¿cuántos son los que algunos tienen jefes y están trabajando? ¿Qué hace?
cuando está trabajando. Ahora le dan los teléfonos. Yo he visto a algunos estar trabajando y le llaman a cada minuto. A hacer esto, a hacer lo otro, a hacer esto. Y cuando alguien está en fábrica, ¿qué hace? Está atento a la ¿qué? A la voz de quién? Del que está sobre él. Los que están en servicio, los que le sirven al Dios viviente, deben estar atentos a la voz del que está sobre él. Porque debe entender que tiene que estar atento. ¿Cuántos son los que empiezan a estar atentos? ¿Cuántos son los que quieren estar atentos? ¿Cuántos? Yo pretendo estar atento. Quiero estar atento. Ezequiel, lo hemos leído una y otra vez, pero hoy vamos a leer algunos pasajes con sabiduría. Ezequiel 33, 6, y podríamos leer el 7 también. Pero cuando el centinela vea que viene la espada y no toca la trompeta, ni advierte al pueblo, y al llegar la espada quita la vida de alguno de ellos, esa persona será tomada a causa de su pecado. Pero yo demandaré su sangre de las manos del centinela culpable por no estar, ¿qué cosa? Atento. Culpable por no estar atento. Debe haber una actitud de estar atento. Debe haber una actitud de estar atento. A oír, atento. A marchar, atento. A cumplir con lo que se le está diciendo. A ti, oh hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel, para que oigas la palabra de mi boca y les adviertas de mi parte. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados, oímos la voz de Dios. Nosotros somos privilegiados. La gente no entiende cómo es oír la voz de Dios. La gente quisiera entender lo que usted entiende. La gente le gustaría por un instante que le hable Dios. Por un instante le gustaría que Dios le toque el corazón. Pero usted ha hecho mucho para lograr eso. Ha entregado su corazón, ha entregado su vida, ha depuesto su corazón íntegramente para que Él le hable, para que Él pueda contar con usted. Si no hay hombres y mujeres que oyen atentamente a lo que Dios está diciendo, no pueden considerarse hombres de guerra, no deberían considerarse hijos de Dios, porque un hijo oye a su padre, una hija oye a su padre, un centinela oye a aquel que está puesto sobre Dios, puesto por Dios en cierta área para hacer algo, para alguna tarea en específico. Por eso somos privilegiados. Usted es privilegiado, privilegiada. Dios considera que usted es un hombre que le escucha, una mujer que le escucha. Dios bendiga a los que escuchan. Dios bendiga. Ser atalaya, estar atento a la voz de Jehová, como varón de guerra o como mujer de guerra. Timoteo. Vamos a Timoteo 2, segunda de Timoteo. Vamos a encontrarnos con un Timoteo donde a un Timoteo se le exige. ¿A cuánto le gusta que le exijan?
No le gusta a veces que le exijan. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que los hombres de guerra, las mujeres de guerra, se le exige. Se le terminaron los amén. No me gusta que me manden, no me gusta que me griten. Es más, no acepto cuando usted me grita. Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Soporta las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que sirve se involucra con los asuntos cotidianos a fin de agradar al que lo escogió. Me gustaría leerlo con otra Biblia. Pero la otra Biblia que usted está leyendo dice que ninguno se enreda con las cosas de este mundo. Ninguno de los que ha sido llamado se enreda con las cosas de este mundo. No participa con las cosas de este mundo. No se entromete con las cosas de este mundo. ¡Ah, qué bueno! Ya no voy a trabajar más. ¡Ah, qué bueno! Ya no, porque total. No, usted está equivocado. Usted debe estar ahí, pero como hombre de guerra, como mujer de guerra, movilizarse como un hombre de luz, un hombre de autoridad. Pero no entrometerse significa no participar con esas cosas, porque el que participa se empieza a enfriar, el que participa se empieza a contaminar, el que participa empieza a pensar igual, el que participa comienza a comer la misma comida de ellos, el que participa deja de venir a la iglesia, el que participa le da lo mismo venir o no venir a la iglesia, el que participa comienza a enfriarse. Y los hombres de guerra no nos enfriamos, las mujeres de guerra no se enfrían, ellos se levantan en autoridad y ellos no se enredan con las cosas de este mundo. Los negocios de este mundo no los van a enredar a ellos. ¿Cuántos están dispuestos? Sufre penalidades y no se entromete en lo de este mundo. Lo primero es estar atento a lo del reino. Primer lugar, estar atento a lo del reino. Mujeres amadas por Dios, como guerreras, el Señor las ve a ustedes. Proverbios habla totalmente, Proverbio 14, la muestra a la mujer como una guerrera. No lo voy a leer todo, pero vamos ahí, al menos para que lo anote. Proverbios 14. Y habla de la mujer virtuosa. La Biblia habla que la mujer virtuosa es una mujer guerrera. No duerme. Ve venir la adversidad y se levanta. No se queda dormida. Sabe muy bien que cuentan con ella. Se levanta muy de temprano. Es una mujer espiritualmente. Es ella la que se depende o depende mucho en el hogar de ella, para que los hijos puedan irradiar esa luz. Los hijos, los muchachos, a veces las cosas le van mal y se desaniman. Pero ahí está ella como guerrera, alentándolas a ellas, sus hijas, sus hijos. Los muchachos o las muchachas a veces ven cosas que suceden y no tienen ganas ni de vivir, no tienen ganas ni de continuar. Pero ahí están ellas, las guerreras, las mujeres,
que con su palabra, que con su ímpetu, que con su fuerza, que con su corrección, que con su estruendo, su voz de estruendo, hace que los muchachos y las muchachas, hace que ella como guerrera los ponga en línea de batalla y los ponga en línea de seguir adelante. Aquí en esta iglesia yo deseo tener mujeres de guerra, mujeres como Proverbio habla, mujeres de guerra. Esas mujeres deseo aquí, no mujeres que se rindan, no mujeres que se echen a perder, no mujeres que mañana cambian al esposo o mañana lo abandonan. Oh no, yo no deseo eso. Yo deseo en esta casa hombres y mujeres de guerra, pero especialmente mujeres que puedan alentar a sus hijos a caminar en lo correcto, a marchar en lo correcto. Un ejército que se levanta, no un ejército que se duerma. Fuimos llamados a levantarnos. Oiga, fuimos llamados a levantarnos para levantar a otros. Si no nos levantamos nosotros, a otros nadie los va a levantar. ¿O yo no? Fuimos llamados a levantarnos para levantar a otros. Efesios 5, vamos para allá. Gloria a Dios por aquellos que aman su palabra y desean guardarla, totalmente guardarla la palabra. Efesios 5. Vamos al 25. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Una iglesia que ama, un guerrero que ama, tiene que empezar a entender la mente de aquel que lo está mandando, la mente de aquel que lo está guiando. Cuando Dios dice que ama a la iglesia, que es su esposa, nos quiere enseñar a nosotros los varones a que nos levantemos como guerreros, a pelear por eso, a que no perdamos esa batalla. No pretende el Señor que perdamos esa batalla. Él no acepta que perdamos esa batalla. No permite Él que entre un espíritu en nosotros y nos rindamos y que empecemos a cuestionar a nuestra esposa, a nuestra muchacha tan hermosa que Dios nos ha dado. Él nos pone un espíritu de guerra para que aquel que viene a hablar de nuestra esposa, para aquel que viene a poner cosas en el oído espiritual de cada uno de nosotros los varones, que nos levantemos en guerra y que declaremos que la amamos y que nosotros nos levantamos a luchar. ¿Por qué? Porque Él lo hace por nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos su esposa y Él está luchando por nosotros. Entonces Él nos invita a que nosotros lo imitemos. ¿Está entendiendo? Debe comprender esto. Él lo hace por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo por nuestras esposas, porque Él desea ver que el espíritu que está en nosotros, espíritu de guerra, de luchar, de ir en contra de toda adversidad, que nosotros nos levantamos a proteger a nuestras esposas, a proteger. ¿Cuántos tienen este espíritu de guerra? Yo no le permito a nadie que me hable mal de mi esposa. No le permito ni a uno de mis hijos. Y si se levantan, le voy a dar una bofetada. Le voy a enseñar quién es el que está sosteniendo, quién es el que está custodiando a su madre o a mi esposa para aquel que va a faltarle el respeto. Yo esperé que usted me aplaudiera, no a mí, sino porque usted va a hacer lo mismo. ¿O usted no hace lo mismo?
¿O usted deja que la pisoteen a su esposa? ¿O usted deja que alguien le diga tu esposa es una prostituta? ¿O usted deja que alguien le diga tu esposa es una loquita? Tu esposa es una... ¿Que usted deja que le digan eso? Le doy una cachetada de callado. Y cuando pues quiera reaccionar, le digo, no se te olvide lo que te acaba de pasar. Usted está loco, apóstol. No. Tengo el espíritu de guerra. Y voy a poner las cosas en orden. Cuando David dijo, yo era. Oiga, cuando David dijo, yo era. ¿Qué era? Era pastor de oveja. Cuando yo era pastor de oveja y alguno venía a amenazar a la oveja, yo despedazaba. Lo despedazaba. Mas ahora, estaba diciendo, ya no soy pastor de oveja, ahora soy un guerrero y voy a despedazar a ese gigante que está amenazando a los escuadrones de Jehová, Dios de los ejércitos. Oiga, el espíritu de guerra, el espíritu de autoridad. Yo no sé cómo usted deja que algunas cosas sucedan. Levántese y no deje que el adversario le haga lo que quiere. Maridos, amen a sus mujeres, amen a sus esposas. Así como el Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cuántos están de acuerdo? Los varones, entonces, debemos amar a la esposa. La esposa es la tipología de la iglesia, porque así la ve el Padre. Mi gordita, mi flaquita, mi rubia, mi morocha, mi tostada. Es la que Dios te ha dado y ámala. Mi flaca alta, mi petiza. Es lo más hermoso que te ha pasado y Dios te la ha dado para que tú la ames, la protejas y te muestre como un guerrero. Yo me muestro como un guerrero. Y juntos peleamos. Y juntos vamos a pelear. Y oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo peleo junto con mi esposa. En toda adversidad, en todo lo que se presenta, yo peleo junto con ella, en madrugada, en desvelo, en días sin comer, en días de pelea, luchando para que las cosas avancen, en días difíciles. Peleo con ella porque también amo a la iglesia y en este tiempo me he puesto de pie para batallar con la iglesia por ustedes, por su familia, por sus hijos, por sus nietos. Yo estoy peleando por ustedes, estoy pidiendo a Dios que Dios bendiga a su familia porque el adversario está queriendo dar estocada a muchos de ustedes, pero hay de aquel que es el que nunca entiende, que se levanta a querer pisarlos a ustedes y se olvida siempre que hay un Dios poderoso. Hay un Dios poderoso. Guerreros y guerreras que aman, se entregan y están dispuestos a luchar y mostrarse como guerreros. Creo que aquí hay guerreros. ¿Perdón? Jehová es varón de guerra, sus hijos son guerreros. Y nuestro trabajo es levantarnos hoy, en este tiempo. Vuelva por favor al primer pasaje que le di. Y vamos a entender algo. Joel capítulo 3,
Anuncien 3:9. Anuncien esto entre las naciones. Consagren la guerra. Consagrar es dedicar algo a la guerra. ¿Qué cosas son las que se consagran para una guerra? Dígame, al menos lo que sabemos un poco. Soldados. Se consagran los soldados para la guerra. Si no hay soldados, si no hay hombres que escuchan, si no hay valientes que se levanten, no va a consagrar nada, no va a haber victoria. Pero si se levantan hombres de guerra, si se ponen de pie mujeres de guerra, si se ponen de pie, vamos a declarar que la guerra está en nuestras manos para favorable. Pero si no veo hombres de guerra levantarse, mujeres de guerra levantarse, será difícil. Pero qué bueno cuando se empiezan a levantar los hombres de guerra, cuando se empiezan a levantar las mujeres de guerra. Anuncien 3:9. Anuncien esto entre las naciones. Consagren la guerra. Levanten a los hombres. Cuando la Biblia habla de hombres, habla de mujeres también. Levanten hombres y mujeres. ¿Qué cosa? Valientes. Acérquense y suban todos los, ¿qué cosa? Todos los guerreros. Levántense, dice la Biblia. Acérquense para consagrar a la guerra. Pero este pasaje que ahora voy a leer es un pasaje que nos abre la mente espiritual. Lo acabamos de leer, pero lo leímos y tal vez no lo comprendimos. Forjen espada. ¿Cómo dice el 10? Léalo por favor. Forjen o forjad espada de sus rejas de arar y lanza de sus hoces. El débil dirá, Dios le está diciendo a su pueblo, de la reja de arar, de tu arado. Oiga, míreme por favor. De tu arado, de la reja de arar, levántate, toma tu reja y haz una espada para la guerra. ¿Para qué sirve una reja de arar? Digan, para arar. Para abrir la tierra, para luego poner la semilla y esperar la lluvia que papá Dios te da, y muere y nace tu fruto para que luego tú recojas de 1, 100 o lo que el Señor crea que tiene que ser sobre lo que tú has dedicado. La reja de arar es nada más y nada menos que un instrumento de trabajo. Oiga, es un instrumento de trabajo. La hoz, ¿para qué la hoz? Los manojos para la cosecha,
para la cosecha. Oiga. Y hacían los atados. Instrumento de trabajo. Que Dios le dice, de la reja hagan ¿qué cosa? Grítemelo por favor. De la reja haz una espada y de tu hoz, la que ella levanta, porque cuando vos estás con la reja no ves tu cosecha, estás trabajando para ver la cosecha. Pero entonces Dios dice dos cosas a muchos de esta casa, dos cosas. Una, la reja, no ves la cosecha, pero sabes que te va a provocar que tu casa sea bendecida. Y la hoz es el trabajo final. Significa que si tienes la hoz, has aprendido a cosechar, has aprendido a trabajar y vienes recogiendo tu fruto y vienes recogiendo. Y el Señor dice a esta casa y nos quiere hablar y dice, de tu hoz, de tu reja, levántate a hacer espada para esta guerra. Si lees tranquilo en tu casa, Joel 2 y lo sigues leyendo, Joel 3, te vas a dar cuenta que un ejército sujeto a la voz de Dios, un ejército que le oye, un ejército está con una victoria asegurada, tiene una victoria asegurada. Muchos de ustedes tienen el arado que tienen porque Dios se los ha dado. Muchos de ustedes tienen la hoz que tienen porque Dios se las ha dado. Pero ahora Dios le está diciendo, quiero que de tu hoz, quiero de que de tu reja de arar me hagas una espada, me des una espada para la guerra, me des espada para consagrarla, para tener la victoria. ¿Está entendiendo? Ojalá que entienda, porque cuando Él me habló, yo dije, lo que sea, hasta tu voluntad quiero. Todo lo que tú digas. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que en esta casa no estamos mirando hacia otro lado. Somos hombres de guerra, mujeres de guerra. ¿Verdad? Y que estamos dispuestos a batallar. Estamos dispuestos a batallar. Déjeme decirle esto. Muchos en esta hora, después de que a esta iglesia, o al menos a esta ciudad, le pasara una tormenta tan terrible como pasó por aquí, y que el epicentro, oiga bien, el epicentro estuvo ubicado específicamente en el sector donde estaban los estudios de Radio Alerta aquí en Marco Juárez, los estudios de la radio Más Allá del Sol, los estudios donde la Fundación Pactar trabaja para la gente. El epicentro hizo de que la tormenta se llevara entero, el techo completo. Tanto tiempo de esfuerzo, tanto tiempo de todo, una dedicación para ponerlo, hermanos que sembraron, otros que colaboraron para que también se pudiera pagar algunas de las cosas que se necesitaban. Tanto esfuerzo, vino la tormenta y ¿qué hizo? Se llevó el techo y a la vez se llevó también nuestra torre de transmisión. Nunca se nos cayó una torre de transmisión aquí en la ciudad. Muchos que escuchan la radio, muchos que mandan mensajes para pedir oración o temas musicales, saben, pero nadie se levantó a forjar
oiga, de su arado, o de su reja de arar, o de su hoz, ninguno se levantó a forjar una espada. Ninguno levantó el teléfono para decir, aquí está, cuente con una espada para la guerra. Nadie. ¿Por qué? Porque creo que la mayor parte está observando qué es lo que está sucediendo aquí. Si este es el fin. Algunos están aplaudiendo y burlándose de muchos de nosotros, diciendo, por fin. Algunos me recuerdan a Sanballat, a Gesem, a Tobías, al árabe, que la Biblia habla cuando Nehemías tenía que reconstruir los muros y estos burladores le decían, ¿qué van a hacer estos cristianos débiles? ¿Qué van a hacer estos débiles? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que un ejército convocado por Dios, un hombre, una mujer que escucha la voz de Dios, se levanta y levanta muro, se levanta y forma lo que formó. En el libro de Nehemías dice que eran hombres restauradores, restaurarán de los muros caídos, restaurarán todas las cosas de antaño. Fuimos llamados en esta ciudad y fuimos llamados no solo para esta ciudad, fuimos llamados para mostrarle al mundo que nos vamos a levantar, que nos podemos levantar y que Dios nos ayuda para que nos levantemos. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Yo lo creo. Oiga, yo lo creo. Yo ya creo que Dios nos da todas las cosas para que nos levantemos mucho más rápido de lo que muchos están imaginándose. Dice, levanten, vamos, lea conmigo. 3:9, ¿qué dice? Uy, ni me quiero imaginar lo que dice esa Biblia, la que lee mi esposa. Mejor no la leo, porque debe ser bastante fuerte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo leemos? ¿Es para leerlo? Oh, ella dice, y a ver, vamos a leerlo. Oiga, esta Biblia es un lenguaje más directo para nosotros. 3:9. El profeta Joel le dijo a las naciones vecinas, preparen sus ejércitos, prepárenlos para la batalla. Dios les declara la guerra. Conviertan sus herramientas en armas de guerra, conviertan a los más cobardes en hombres de valor. ¿Entendiendo? Más directa esa palabra. Todos aquellos que se están burlando de la causa de Cristo, todos aquellos que se están burlando de esta casa, Dios les está diciendo, les declaro la guerra. ¿Se acuerdan que le dije? No es contra carne ni sangre. Yo no le estoy haciendo la guerra a fulano de tal, a mengano o a sultano. Le estoy haciendo la guerra a aquel que no quiere que le tomemos los aires. Le estoy haciendo la guerra a aquel que no quiere que vayamos con una transmisión radial a la cárcel. Aquel que no quiere que tomemos el satélite. Aquel que no quiere que tomemos aquellas vidas que necesitan en un hospital. Aquellos que están en la madrugada. No quiere él. A ese le estoy declarando la guerra por orden de Dios. Por más que me tumbes una antena, por más que te burles, me voy a levantar, porque Dios dice que es tiempo de que nos levantemos, que nosotros tenemos que tomar nuestros arados, nuestra hoz y convertirla en espada. Le hablo a los débiles. Apóstol, no sea tan malo. Le hablo a los débiles. Diga, voy a ser fuerte en este llamado. No es que ahora sé lo que va a venir.
Sé fuerte en este llamado. Diga al débil, dígalo, ¿cómo dice ahí? Dígalo a los que son ¿qué? ¿Cómo es que dice? A ver, escuche. Conviertan a los más cobardes en hombres de valor. ¡Wow! Tengo miedo. Es que, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Conviértalo. Yo voy a creer. ¿Cuántos quieren en este tiempo levantarse conforme a lo que dice la palabra? Y le voy a decir esto. Cuando la Biblia dice, vamos a la guerra, y el Señor le habla a su pueblo, vendan lo que tienen, vendan lo que le da para comer, vendan la hoz. Ahí le está diciendo el Señor a los que tienen temor, a los que por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces le está diciendo el Señor, yo puedo, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. Significa, me voy a levantar por la causa de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Me voy a levantar por la causa de Jesucristo. Oiga bien. Yo creo que Dios permite la tormenta para glorificarse. Yo creo que Dios permite la guerra. Yo creo que Dios permite muchas veces los latigazos de aquel que nos quiere, ¿qué cosa? Esclavizar. Dios lo permite. Y entonces nosotros, mientras recibimos latigazos, estamos sufriendo, estamos padeciendo. Mientras vemos a Faraón que lo quiere subyugar, Dios lo está permitiendo. Viene la tormenta, estamos viendo la tormenta. Dios lo permite para mostrar su gloria. Oiga, para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Y Dios lo que va a hacer en este tiempo es mostrar su gloria. ¿Cuántos guerreros hay aquí? No los oigo. Cuando digo guerreros, digo guerreras también. Me gustaría hacer una oración para cerrar esta palabra. Y luego voy a orar por aquellos que se van a levantar en este día como hombres guerreros que han entendido que la reja de arar la tienen porque papá Dios se la ha dado. La hoz la tienen porque papá Dios se la ha dado. Y ahora escuchan la voz de Dios que le está diciendo, dame para consagrar la guerra. Quiero la victoria. Ora conmigo, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Creemos que somos hombres de guerra. Un ejército dispuesto, listo a marchar. Gracias por tu palabra, por lo que me has transferido. Me considero un hombre, una mujer de guerra. Recibo en mi corazón esta palabra, este llamado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a honrarlo al Señor con un grito de guerra, con un aplauso. Vamos a honrarlo al Señor. Hombres de guerra. Hombres de guerra. Hemos escuchado desde el Centro Cristiano El Elión la predicación de la palabra de Dios.